Bueno, entonces, continuando con esta parte de límites, presentamos ahora la siguiente proposición que también proporciona un criterio de convergencia. Entonces, a saber, vamos a definirlo de la siguiente manera. Proposición. Considérense dos funciones, f y g, definidas, digamos, sobre un intervalo i a r, y va a ser como siempre un intervalo abierto, tal es que la función f entre g también está definida en el intervalo i. Vamos a considerar x0 un punto de acumulación de mi intervalo i. Entonces, si digamos el límite cuando x tiende a x0 de f de x entre g de x y el límite cuando x tiende a x0 de g de x existen, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es 0, entonces forzosamente el límite cuando x tiende a x0 de f de x va a ser igual a 0. Entonces, nótese que la función f entre g está definida, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que me dice? Lo que me dice es que la función f de x en consecuencia la puedo definir como g de x por f de x sobre g de x. Ahora, obviamente, aplicando esta propiedad de que el producto de los límites es igual al límite del producto, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x es justamente el producto del límite cuando x tiende a x0 de g de x por el límite cuando x tiende a x0 de f de x entre g de x. Entonces, recordemos que la función límite de f de x entre g de x, la función f de x entre g de x, pues al existir el límite cuando x tiende a x0, va a ser una función acotada en una vecindad de x0. Por lo tanto, esto además va a ser un valor acotado. Como esto tiende a 0, pues es obvio que este límite va a ser 0, lo cual concluye la prueba. Ahora, pues justamente vamos a tratar de utilizar estas propiedades para verificar ciertos límites. Vamos a demostrar formalmente un límite que va a ser muy útil. Vamos a hacer más ejemplos acerca de límites. Es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x. Entonces, vamos a ver. Consideremos el círculo unitario. Si consideramos el círculo unitario, bueno, aquí esto pues quizás no parece muy círculo, pero consideremos el círculo unitario. Entonces, un punto que se encuentra sobre la circunferencia unitaria, pues va a tener, digamos, P va a tener por coordenadas coseno de x, seno de x, donde x pues es justamente el ángulo de inclinación generado por este vector que tenemos aquí. Entonces este sería x, y entonces el coseno de x va a ser la coordenada x de P y y va a ser la ordenada del punto P. Ahora consideremos el punto 1,0. El punto 1,0 aparece por aquí, y entonces la distancia que hay de P a 1 a 0 se alcanza justamente en este segmento de recta. Podemos entonces construir este triángulo que por geometría analítica es fácil mostrar que va a ser un triángulo rectángulo. Entonces, fíjense que esta parte de aquí, que tengo aquí,
voy a pintar bien ahora este vector que tengo acá. Este segmento de circunferencia que aparece aquí va a tener longitud X. En consecuencia, fíjense que la distancia, vamos a llamarle a este punto E, la distancia que hay de P a E no va a exceder al tamaño o más bien, sí, a la magnitud del ángulo X. Es decir, X es justamente la apertura de este ángulo y por lo tanto pues va a ser justamente el tamaño de este arco, ¿no? Pero fíjense que la distancia que hay de P a E es justamente la raíz cuadrada del coseno de X menos 1 al cuadrado más obviamente el seno de X menos 0 que va a ser simplemente el seno cuadrado de X. ¿Qué me dice esto? Bueno, pues desarrollamos este hecho y lo que me dice es que elevando al cuadrado, el coseno de x menos 1 al cuadrado más el seno cuadrado de x, que esto va a ser justamente la distancia de p a e al cuadrado, va a ser menor o igual que x al cuadrado. Desarrollamos esto y lo que esto me está diciendo es que el coseno cuadrado de x menos 2 veces el coseno de x más 1 más el seno cuadrado de x, que por la identidad pitagórica coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces me queda 2 menos 2 coseno de x, o lo que es lo mismo, 2 por 1 menos coseno de x. Esto va a ser menor o igual que x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que esto me está diciendo? Si divido todo entre x y luego despejo esta expresión, lo que voy a obtener es lo siguiente. Bueno, voy a obtener que 1 menos coseno de x va a ser menor o igual que x cuadrada sobre 2. Si divido todo entre x, me queda 1 menos coseno de x entre x menor o igual que x medios. Siempre y cuando x sea mayor que 0. Si x es menor que 0, nótese que lo que va a suceder es que la desigualdad se va a voltear y lo que van a obtener es algo de la forma, bueno, aquí va a ser esto mayor o igual a 0. Y lo que van a obtener ahora es, si x es menor que 0, pues estas desigualdades se van a voltear y lo que va a aparecer es algo de la forma 1 menos coseno de x entre x menor o igual que 0. Entonces, cuando x tiende a 0, si x es mayor que 0, o sea, cuando x tiende a 0 por la derecha, esto implica dos cosas, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 menos coseno de x entre x es 0. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a 0 por la derecha, esto se va a ir a 0. Y también el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 menos coseno de x sobre x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, esta parte de aquí también se va a ir a 0, entonces esto es 0. Como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y cuando x tiende a 0 por la izquierda son el mismo, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x es 0. Ahora, utilicemos estos resultados justamente para tratar de demostrar el siguiente hecho. Tratemos de mostrar que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es 1. Ok, entonces fíjense en una cosa. Si x está en el intervalo 0 pi medios,
se satisface lo siguiente. Si tomo P de X, que sea justamente el punto coseno de X, seno de X, el punto A, que sea coseno de X, 0, el punto B, que sea 1, 0, y el punto C, que sea 1, seno de X. Gráficamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dibujamos ahora la circunferencia unitaria. Bueno, no parece tanto circunferencia, pero es la circunferencia. Estoy considerando el punto P de X, el punto A, el punto B y el punto C. Entonces tengo este rectángulo que aparece aquí. Entonces observen una cosa, la distancia que hay de P de X a A, P de X a A, es menor o igual que el arco X, este es X, que el arco X, que a su vez es menor o igual que la distancia de P de X a C, más la distancia de C a B. ¿Por qué? Pues por la simple desigualdad del triángulo. Si fíjense que aquí este triángulo, que está conformado por el punto P de X, C y B, contiene justamente al arco X. Entonces, analíticamente, esto me implica la distancia de P de X a A es justamente la raíz de coseno de X menos coseno de X, que es 0 al cuadrado, más seno de X menos 0 al cuadrado, que en este caso es seno cuadrado de X. Como estoy tomando X entre 0 y pi medios, esto es justamente seno de X, el seno es positivo. Esto va a ser menor o igual que X, y esto va a ser menor o igual que la distancia de P de X a C. P de X a C sería coseno de X menos 1 al cuadrado, más seno de X menos seno de X, que es 0 al cuadrado, adentro de una raíz. Entonces aparece 1 menos coseno de X más el seno de X. ¿Por qué el seno de X? Porque eso es la distancia que hay de C a B. En consecuencia, ¿qué es lo que obtenemos? Esto, lo que me está diciendo, fíjense que el seno de X es menor o igual que X. Entonces X es menor o igual que 1 menos coseno de X más seno de X, que a su vez es menor o igual que 1 menos coseno de X más X. ¿Por qué? Por esta desigualdad de aquí. Dividiendo entonces entre X, lo que obtenemos es lo siguiente. X es mayor que 0, entonces tengo 1 menor o igual que 1 menos coseno de X sobre X más seno de X entre X, y esto va a ser menor o igual que 1 menos coseno de X entre X más 1. Entonces, aplicando el límite cuando X tiende a 0, esto es 1, esto va a ser 0, este es 1, esto va a ser 0, y entonces tengo 1 menor o igual que el límite cuando X tiende a 0 de 1 menos coseno de X entre X más seno de X entre X, menor o igual que el límite cuando X tiende a 0 de 1 menos coseno de X entre X más 1. Consecuencia, 1 menor o igual que el límite cuando X tiende a 0 de seno de X entre X, menor o igual que 1, y por lo tanto el límite cuando X tiende a 0 de seno de X entre X es 1, pero ojo, hay que tomar algo en consideración. X es mayor que 0, entonces aquí realmente tendría que poner el límite por la derecha cuando X tiende a 0. En forma análoga se puede verificar el caso en que X es menor que 0. El caso en que X es menor que 0, es decir, el caso en que X está entre menos pi medios y 0, se los dejo como ejercicio.